La Guerra Fría. Terminar una guerra como la Segunda Guerra Mundial, con sus repercusiones demográficas, económicas y morales, mediante un acuerdo político internacional, no resultó fácil. Las cualidades que exige el restablecimiento de la paz difieren mucho de las que aseguran la victoria de las armas, y las alianzas humanas concertadas ante la amenaza de un peligro común suelen ser de suma fragilidad y de vida precaria cuando éste desaparece. Finalizada la contienda, nada parecía haberse solucionado. Cada cual se apresura a construir su propio país y solo entonces se percata de que los propios vecinos antes aliados no tienen los mismos conceptos acerca del orden, la libertad y la justicia. Tras la Segunda Guerra Mundial, se entró en un largo periodo de animadversión y de tensión internacional, conocido como la Guerra Fría. Los antiguos aliados se escindieron en dos bloques irreconciliables, el occidental y el soviético, a los que se van sumando de grado o por la fuerza los distintos estados bajo su respectiva zona de influencia. Esta rivalidad aparentemente se sustenta en una contrapuesta posición ideológica. Las democracias parlamentarias proclaman la importancia de la libertad de empresa, de mercado y la protección de la propiedad privada y los derechos individuales. Los regímenes comunistas, por el contrario, dicen priorizar la consecución de la igualdad económica y la justicia social mediante la intervención de la economía por el Estado. Las causas de la Guerra Fría son, sin embargo, esencialmente causas políticas y económicas. Como en todo lo humano, juega un papel fundamental el poder económico y el dominio estratégico. La crisis de la alianza antinazi se había manifestado ya antes de la terminación de la guerra. La cordialidad que presidió la conferencia de Teherán en noviembre de 1943, cuando Stalin exigía la apertura del segundo frente en Francia, se comenzó a perder a medida que los avances de los ejércitos demarcaban zonas y países en los que tomaban decisiones unilaterales y no conjuntas. Así, británicos y norteamericanos no consultaron a los soviéticos su política sobre Italia, ni estos sobre su actuación en Bulgaria, Rumanía o Polonia. De hecho, la difusión de la matanza del bosque de Katyn, en Polonia, en la que fueron asesinados por el Ejército Rojo 100.000 prisioneros polacos, aumentó la desconfianza y la hostilidad occidental sobre los soviéticos. En la importante conferencia de Potsdam de julio de 1945, la alianza se salvó solo a costa de la concesión por parte del presidente Truman a los soviéticos sobre el control político de Polonia. Vencida Alemania, Italia y el Japón, se reunieron en Potsdam los representantes políticos de los Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña para decidir la suerte de los vencidos. Alemania quedó ocupada por las tropas aliadas y soviéticas y dividida en 4 partes que administrarían norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. Japón pierde su imperio colonial y queda reducido a sus islas con un ejército de ocupación y el gobierno del general MacArthur como procónsul. Italia tuvo que ceder una parte de Istria a Yugoslavia y Rodas a Grecia. Rumanía dio Besarabia a la URSS, pero recuperó Transilvania que perdió Hungría, y Bulgaria perdió su desembocadura en el Egeo. Aunque las principales ganancias territoriales son para la Unión Soviética y Polonia. Rusia se incorpora a zonas de Polonia, los estados bálticos y en Finlandia Karelia, y en el Pacífico la isla de Sajalín y las Kuriles, mientras Polonia recibe territorios alemanes al este del Oder y Prusia Oriental y adquiere una gran fachada atlántica. El último acuerdo entre los aliados fue la creación de la ONU, que había sido acordada en la Conferencia de Yalta en febrero de 1945. Un organismo internacional creado con la finalidad de resolver pacíficamente los conflictos internacionales, cuyo acto fundacional tuvo lugar el 25 de junio de 1945 en San Francisco. En ella, con la esperanza de crear un mundo mejor, basado en las relaciones diplomáticas internacionales y no en la guerra, se reconoció el statu quo del poder mundial,
confiriendo el predominio en su órgano ejecutivo, el Consejo de Seguridad, mediante el derecho de veto a las 5 grandes potencias vencedoras: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China, representada en esta fecha todavía por la China nacionalista. Pero apenas nacida en la misma sede de la ONU, apareció ya la división de intereses estratégicos en Europa. Comenzaron los primeros puntos de ruptura. Rusia presionó para que Trieste fuera entregada a Yugoslavia y tras arduas discusiones se llegó a un compromiso de división en 2 zonas. Respecto al Danubio, no se consiguió el Estatuto Internacional de Libre Navegación que se propugnaba desde Occidente y se terminó aceptando la propuesta rusa para que la navegación dependiera del acuerdo entre los países ribereños. En poco tiempo, para los países occidentales, la política inicial de apaciguamiento diplomático de la Unión Soviética se reveló como algo completamente ineficaz. Ya la guerra civil griega, entre marzo de 1946 y octubre de 1949, es considerada por la historiografía como el primer conflicto bélico de la Guerra Fría. Desde el momento de su liberación de la Alemania nazi, la resistencia griega se había extendido en 2 bandos, los monárquicos y los comunistas, que iniciaron una guerra civil. Rusia y Yugoslavia apoyaron a los comunistas y Gran Bretaña y Estados Unidos a los monárquicos. La guerra continuó hasta 1949, fecha en la que la Yugoslavia del mariscal Tito rompió con la URSS y retiró su apoyo al bando comunista. Solo entonces fue posible vencer al ejército comunista de Marcos. Para evitar que las potencias occidentales debilitaran los regímenes prosoviéticos establecidos durante la ocupación en Hungría, Rumanía y Checoslovaquia, Rusia se apoderó de los gobiernos respectivos mediante sendos golpes de Estado dados por los partidos comunistas entre 1947 y 1948. Por otro lado, la ciudad de Berlín, dentro de la zona soviética de Alemania, había quedado dividida en 4 partes y para evitar que los distritos occidentales constituyeran una avanzadilla de la propaganda capitalista occidental en el seno de la Alemania comunista, los aliados habían anunciado la creación de una nueva moneda, el marco alemán, y de un banco central único para toda Alemania. La Unión Soviética decretó el bloqueo de Berlín en 1948. Solo la creación de un gigantesco puente aéreo por los occidentales que suministraba lo necesario a Berlín Occidental salvó a la ciudad de la asfixia. Pero sin duda el desafío más importante de la Guerra Fría fue la unificación de China por los comunistas. Al terminar la guerra con el Japón, el ejército nacionalista al mando del general Chiang Kai-shek parecía la fuerza hegemónica que se haría con el poder en el enorme territorio de China. Incluso la Unión Soviética había firmado un tratado de alianza con Chiang en 1945. Pero la corrupción política y los errores estratégicos del ejército nacionalista, que inició una represión generalizada contra los opositores y los campesinos en toda China, unido a la decisión del ejército comunista bajo la jefatura de Mao Zedong de continuar su actuación subversiva, dieron inicio en 1946 a una nueva guerra civil. Esta comenzó con una campaña nacionalista que le llevó a la conquista de Manchuria, la región entonces más rica y desarrollada del país. Pero en 1947 la Unión Soviética decidió apoyar a Mao y en el 48 los comunistas con el apoyo ruso derrotaron a los nacionalistas en Manchuria y en la primavera siguiente se apoderaron de Pekín. Luego, en muy pocos meses, el ejército nacionalista fue derrotado en toda China. Chiang Kai-shek y los restos de su ejército se refugiaron en la isla de Formosa en 1949 al amparo de la flota norteamericana. Los Estados Unidos iniciaron a partir de 1947 una política que contrarrestara la expansión del comunismo y la influencia de la Unión Soviética a nivel global. Se suspendió la desmovilización del ejército norteamericano en Europa y se inició una gigantesca inversión en rearme, con unos presupuestos militares inalcanzables para el resto de las potencias. Unos presupuestos que no han dejado de aumentar hasta nuestros días. En junio de 1947, el secretario de Estado de Economía, el general George Marshall, anunció un plan millonario de ayuda a Europa por valor de unos 17 billones de dólares de la época, del que se beneficiaron un total de 18 países europeos.
sirvió para reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente, aunque su objetivo declarado fue evitar la propagación del comunismo, que tenía entonces una gran y creciente influencia en la depauperada Europa de posguerra. A esta política de contención corresponde también el impulso norteamericano y británico a la formación de un nuevo Estado bajo un régimen democrático en Alemania, en sus respectivas zonas de ocupación, que unificadas dieron lugar a la aparición entre 1948 y 49 de la República Federal Alemana, que estableció su capital en Bonn. Los rusos respondieron a esta iniciativa creando en su zona la llamada República Democrática Alemana, quedando así Alemania dividida en dos bloques como el símbolo principal de la Guerra Fría. Desde el punto de vista militar, la primera respuesta de Occidente a los golpes de Estado comunistas en los países satélites del este de Europa fue la firma del Pacto de Asistencia Militar de Bruselas entre Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y Luxemburgo en marzo de 1948. A esta siguió otra alianza de mucha mayor amplitud, la constitución de un bloque militar occidental en el que intervienen los Estados Unidos. El Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington en abril de 1949, dio lugar a la OTAN, alianza militar a la que en un principio se sumaron, además de los Estados Unidos y los firmantes del Pacto de Bruselas, Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Frente a ella promovió Rusia el Pacto de Varsovia, alianza militar de la Unión Soviética con los estados satélites europeos, en la que solo Yugoslavia, país en que los partisanos vencieron a los nazis sin la presencia del ejército ruso, pudo adoptar una política independiente bajo el mandato de su presidente Josip Broz Tito. A partir de 1950, el desarrollo del poderío atómico por parte de la Unión Soviética y de China, además de por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ejercerá influencia decisiva en el curso de los acontecimientos. La Guerra Fría se extendió a todo el mundo, que quedó dividido en dos bloques antagónicos y comenzó a involucrarse con el conflicto el proceso de descolonización europeo en Asia. Primero en la Guerra de Corea y luego en la Indochina, y es lo que estuvo a punto de provocar una guerra generalizada. Corea, antiguo dominio japonés, fue dividida en Yalta en dos zonas de ocupación y cada zona se desarrolló en el sentido político creado por sus ocupantes, comunista al norte del paralelo 38 y demócrata al sur. En junio de 1950 el gobierno del norte atacó al sur. Este hecho provocó la inmediata reacción de los Estados Unidos, que intervinieron en la contienda. Los comunistas fueron salvados de la derrota por la intervención de tropas chinas, quienes restablecieron la situación anterior. En marzo de 1951, el general MacArthur decidió llevar la guerra a Manchuria y bombardear la China comunista con bombas atómicas, lo que hubiera llevado a la generalización de un conflicto absolutamente destructivo. MacArthur fue destituido por el presidente Truman y después de 2 años de forcejeos se llegó a la firma de un armisticio o alto el fuego que se ha mantenido de manera inestable desde entonces. La guerra de Indochina. Los actuales Laos, Camboya y Vietnam. La propagación del comunismo entre la empobrecida población por Indochina fue muy extensa y no hallaron en la debilitada Francia, vencida por los japoneses, y en la inmediata posguerra una potencia capaz de hacerles frente. A pesar de ello, Francia se implicó en una guerra costosa, larga e impopular, y obligó a enviar a 375.000 soldados, y donde sufrió 77.000 bajas, y terminó con un formidable desastre militar, la rendición de la guarnición francesa de Dien Bien Phu en mayo de 1954, tras varias semanas de duros combates con el ejército insurreccional de Vietnam, el Viet Minh, y con la retirada de Francia de todo el sudeste asiático. Sin embargo, la intervención norteamericana, y ante el temor a una catástrofe nuclear, determinó la firma de un armisticio provisional en Ginebra en julio de 1954 que dividió Indochina en dos mitades, comunistas al norte y pro-occidentales al sur del paralelo 18.
Con la bomba de hidrógeno y el creciente número de proyectiles atómicos con varias cabezas nucleares, el costo de la carrera armamentística se convierte en un freno para el desarrollo de la Unión Soviética. Con la muerte de Stalin en marzo de 1953, sus sucesores, Malenkov y Khrushchev, inician una tibia distensión que permite el acuerdo sobre la creación de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, con el fin de regular la que se utiliza al menos para fines pacíficos, y el Estatuto de Neutralidad de Austria. Sin embargo, las tensiones no desaparecen. En 1954, China bombardea las islas aledañas a Formosa y la flota americana interviene para protegerla. En 1956 estalla el conflicto en torno a la nacionalización por el presidente de Egipto, Nasser, del Canal de Suez, en el que Estados Unidos y la URSS imponen la retirada de las tropas franco-británicas y el reconocimiento de la soberanía egipcia del canal a cambio de la libertad de navegación. Y la carrera atómica y balística entre las dos superpotencias militares se va acelerando. Los rusos obtienen un triunfo propagandístico al colocar en órbita al Sputnik en 1957 mediante el primer satélite artificial. En 1960 es elegido presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata John Fitzgerald Kennedy, que selecciona un equipo de intelectuales de Harvard para su gobierno con la intención de iniciar una nueva era en lo que se llamó la política de la nueva frontera, que en lo que se refiere a la prevención de las consecuencias de la Guerra Fría, pretende evitar la disuasión mediante la respuesta nuclear destructiva, concentrándose en la defensa de los Estados Unidos, basada en la superioridad también en cuanto a las armas convencionales, y con ello dejar abierta una salida que no sea el holocausto atómico de la humanidad. Sin embargo, la equivocada intervención auspiciada por la CIA en Bahía de Cochinos, con el fracasado intento de invasión de Cuba, a la que siguió la respuesta rusa de enviar misiles a Cuba en disposición de alcanzar cualquier ciudad de Estados Unidos, aumentó la tensión hasta el límite. Con la crisis de los misiles de 1962, la Guerra Fría alcanzó su momento álgido, cuando en el gabinete de crisis de los Estados Unidos se barajó el bombardeo, la invasión de la isla de Cuba, aunque finalmente se optó por el bloqueo, que fue la decisión defendida por el presidente. Cualquier buque que se acercara a Cuba con material estratégico será detenido o hundido. Ello permitió a Khrushchev, tras varios días de tensión, rectificar y dar orden de regreso a los buques que se acercaban a la isla. El peligro de conflagración nuclear había sido demasiado evidente y había que iniciar otro camino en las relaciones internacionales. En 1962, por acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, comenzaron las conferencias de Ginebra sobre el desarme nuclear, limitando el acceso a otros países al club nuclear. Tras el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963, el presidente Johnson continuó este camino, que culminó en 1968 con la firma de 62 países del Tratado de No Proliferación Nuclear. La fecha en modo alguno puede tomarse como el final de la Guerra Fría, si bien señala la encrucijada en la que la disuasión no se encomienda únicamente a las armas nucleares, sino al resto, y aparentemente se renuncia por ambas superpotencias a la intervención militar directa en la respectiva área de influencia de cada una.